Hola, bienvenidos a este devocional. Muchas gracias por conectarse. Estamos aquí en el devocional de nuestra iglesia, Manantiales de Vida. Estoy muy agradecida con Dios y con nuestros pastores, Gregorio y Rosy Corral, por permitirme compartir con ustedes estos minutos en los que mi corazón quiere compartir más de la fe, del amor y de la palabra de vida de Dios. Antes de entrar en el tema, quisiera hacer una pequeña oración. Padre, buenas tardes, Señor. Aquí estamos, Padre, poniéndome en tus manos, Señor, para que tú tomes control, Padre, de la palabra que quieres compartir esta noche. Pongo en tus manos a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, para que tú llegues a su corazón, Señor, sembrando esa palabra de vida y hagas, Señor, posible lo que ellos necesitan, Padre. Todo esto lo pongo en tus manos y te doy gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Lupita Castro y en esta noche vengo muy contenta, inspirada en la palabra de Dios, en hablarles un poco más de la fe, de cómo Dios nos va haciendo crecer, ir de etapa en etapa en la fe, en cómo Él se mueve en nuestras vidas. Les quiero compartir un tema que yo en mi tiempo con Dios le puse un nombre, y el nombre es Caminando la Milla Extra. Y con esto les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes, incluida yo, nos hemos encontrado en esa etapa de caminar en el desierto? Caminar como los israelitas que iban con Moisés caminando por 40 años y con esa fe de llegar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces se han encontrado en esa etapa? En caminar y no ver que llegas a la tierra prometida. El sentir que caminamos en la fe para ver la tierra prometida y no llegar a verla todavía, puede crear en nosotros como seres humanos una etapa de muchas emociones, entre ellas enojo, frustración, decepción, tristeza, angustia, impotencia y muchas veces hasta empezar a dudar si de verdad tenemos la fe suficiente o si estamos faltos de fe. Y seguimos por ese desierto en el que como creyentes de la fe en Cristo empezamos a reaccionar de maneras que tal vez no demuestran ese testimonio de fe. Y otra vez, eso es como ser humano, pero para nosotros los que confiamos en el Señor, los que sabemos que Jesús vive en nosotros, en nuestro corazón, ese caminar en el desierto es diferente. Y para esto quiero empezar con Hebreos 11:1, donde nos recuerda en la palabra de Dios que nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí en la palabra de Dios nos habla de esa fe tan claramente en la que nuestro corazón está seguro por esa fe, por ese mover en fe, que en un momento, y no sabemos cuándo, vamos a llevar a nuestros ojos físicamente como seres humanos a completar ese proceso viendo esa promesa cumplida o eso que sabemos que hemos estado caminando en el desierto. Es por esa fe que podemos seguir caminando y confiando en Dios. En el ejemplo de los israelitas que caminaban, ellos se cansaban, ellos se rebelaban contra Moisés y contra Dios. Y Dios, ¿qué hacía? Los perdonaba una y otra vez y proveía cada una de sus necesidades, dándoles nuevas fuerzas y confianza para seguir caminando hacia la tierra prometida. Si lo ponemos en nuestro ejemplo, ese caminar como cristianos, buscamos caminar en obediencia a Dios, aunque nuestros ojos no ven la promesa cumplida. En nuestro caminar por el desierto, empezamos a orar, empezamos a veces a ayunar, empezamos a buscar recursos en la palabra de Dios, su consejo, su guía. Y está bien, porque eso habla de nuestra obediencia como cristianos. Pero en la mayoría de las veces
se nos olvida que requiere dar el paso en una milla extra. ¿Y a qué voy con esto? A que a veces se nos olvida abrir el corazón completo para que Dios entre con su Santo Espíritu y tome poder absoluto en nuestra situación. Porque entonces seguimos caminando con la mente, seguimos caminando en el razonamiento de buscar los instrumentos en Dios, que es algo muy bueno y muy hermoso que crezcamos de esa manera, pero se nos olvida que la milla extra es que Dios de verdad entre en nuestro corazón en ese desierto y nos lleve a otro nivel de fe, a otro nivel de obediencia, a otro nivel de crecimiento espiritual. Y es ahí a donde quiero compartir en esta noche con ustedes. Esa milla extra que requiere ser caminada de una manera especial, una manera que solamente Dios lo puede hacer con nosotros. Y esto quiero ir a Salmos 31:24. Aquí nos dice la palabra de Dios: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. La milla extra requiere de nuestra decisión para seguir caminando en esa fe hacia la tierra prometida, aun cuando las fuerzas se acaban, cuando la duda llega y te quiere detener a seguir adelante, cuando crees que ya pasó tanto tiempo que ya ni siquiera sabes si de verdad quieres llegar a la tierra prometida. Caminar la milla extra es obedecer a Dios con esfuerzo y valentía, como lo dice en su palabra en Josué 1:9. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. La palabra de Dios nos ordena a ser esforzados y valientes, mientras confiamos en que Dios estará con nosotros en nuestro caminar por donde quiera que vayamos. Caminar la milla extra es darle su lugar a Dios, darle el poder absoluto para que Él nos pueda dar la victoria en su nombre. Si me acompañan en Zacarías 4:6, aquí nos dice la palabra de Dios: entonces respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Que yo les sugiriera a ustedes que le pongan estas palabras de Jehová a su nombre, en mi caso a Lupita, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí nos está hablando de entender y aceptar que no hay poder o fuerza humana, porque Él es todopoderoso. Solamente Dios tiene el poder absoluto para poder llevarnos a la tierra prometida. Caminar en la milla extra es atravesar por el desierto con una sonrisa. Y en este caso, la verdad, esa sonrisa no es para ocultar tu situación, no es para quedar bien con la gente y digan, mira qué persona tan positiva, o ay, qué valiente, que tiene tantos problemas y siempre tiene una sonrisa. Esta sonrisa, amigos, familia, es porque en realidad abrimos nuestro corazón, como les decía al principio, dándole el poder absoluto al Espíritu Santo de Dios de venir a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en ese desierto, a darnos ese gozo que solamente Él puede darnos cuando nuestra fe no nos deja ver con los ojos naturales lo que quisiéramos ver, mas solamente seguimos caminando. Entonces es en medio de esa circunstancia que debemos de empezar a alabar a Dios. ¿Por qué? Por quien Él es, no por lo que esperamos que nos dé o por lo que quisiéramos que nos diera. Y es como nos dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, y lo dice con signo de exclamación. ¿Por qué? Porque es otra orden que nos da Dios. ¿Para qué? Para que busquemos ese gozo en todo momento, no nada más cuando hay bendición o cuando hay felicidad. Así que el tomar la milla extra, hermanos, con lo que quiero cerrar en esta noche,
es recibir un regalo de Dios en medio del desierto, de tu caminar por el desierto, en medio de esas tormentas, de esas dificultades. Yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no sé si es enfermedad, si son problemas familiares o económicos, cuál es tu desierto. Yo lo que sé es que en mi desierto Dios me ha enseñado a abrir mi corazón, a refugiarme completamente en Él y a darle el poder absoluto para que me traiga la paz y el gozo que solamente Él sabe dar, para que su Espíritu Santo venga con un aliento especial, para que me sople vida, para poder levantarme valiente y esforzada a seguir adelante en medio de mis circunstancias. Así que la milla extra no se puede andar en nuestras propias fuerzas, más solamente en el Espíritu Santo de Dios. Y yo los invito esta noche con todo mi corazón a que decidan tomar esa milla extra, ser valientes y darle la bienvenida completa al Espíritu Santo de Dios en sus corazones, en sus vidas, para que esa milla extra en ese desierto se vuelva tan diferente y ustedes puedan caminarla con una sonrisa, con paz, con gozo y con amor, como un gran testimonio de que Cristo vive en ustedes y otras personas puedan aprender de nosotros, a veces sin siquiera mencionar una palabra acerca de la situación. Recordemos que Dios nos da la fuerza cuando estamos cansados y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por permitirnos compartir palabra de Dios con ustedes. Yo solamente les puedo desear que Dios los bendiga, los dirija con este mensaje de este día y pues que les mando un abrazo virtual. Dios los bendiga, muchas gracias.